Muy buenos días, arrancamos un nuevo segmento informativo en el canal económico y voy a saludar ahora con mucho gusto a Martín Rabasani, es economista. Hola Martín, ¿cómo estás? Aquí Nuria. ¿Qué tal, Nuria? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. A ver, vamos a hablar de lo que vamos a conocer este viernes, el número de la inflación, una inflación en la que el gobierno confía. Habló en su momento de un dígito, hay muchos colegas tuyos que hablan de la posibilidad real de que sea de entre 10 y 11 puntos, marcando un hecho muy notorio, teniendo en cuenta que el mes pasado fue de 13 y pico y que marzo es un mes estacionalmente alto. Sí, si se diera, como dijo el ministro Caputo, una inflación más cerca del 10 que del 13, que fue el dato de febrero, sin duda sería un muy buen dato, eh, dado que, como bien señalabas, Nuria, marzo es un mes con alta elasticidad. Siguen siendo, de todas maneras, índices horribles, o sea, Sí, claro. 10% altísimo, pero claramente estamos teniendo una desaceleración importante. Eh, Me parece también relevante que los últimos datos del consenso de mercado, que son los que conocimos ayer, un relevamiento de expectativas de mercado que da a conocer el Banco Central, muestran una desaceleración en las expectativas. Se Sí, está hablando de la posibilidad de un índice de 9% para mayo, o sea, sí, bajar de los dos dígitos finalmente. No sé si sí. se va a lograr, pero que la expectativa sea a la baja no Ya es deja de ser un positivo. dato muy positivo. Ahora, ahí ya podríamos hablar realmente de una inflación en baja, teniendo en cuenta que este va a ser el tercer mes y se confirma que la inflación va bajando consecutivamente. Estamos teniendo una inflación en baja. Por ejemplo, te comento, nosotros llevamos un relevamiento semanal de productos de consumo masivo. Ujú. Con consumo masivo me refiero a alimentos, Sí, higiene personal, limpieza. Bueno, el dato de la primera semana de abril nos dio una variación de solo 0,2%. ajá, O sea, prácticamente no se movió, con algunos productos que subieron medio punto o un poco menos, como el caso de lácteos o cuidado personal, pero hubo otros que marginalmente cayeron, como el caso del café o el té o la yerba, y algunos que cayeron un poco más, el 2%, el caso de aperitivos. ujú. O sea, estamos observando que dentro de lo que hace a los bienes de consumo masivo, claramente se está frenando la fuerte suba que experimentaron durante los primeros meses del año. Ujú. Ahora bien, esto es una parte de la historia. No Sí, nos debemos olvidar que nosotros llegamos a este momento con una situación de precios relativos muy distorsionados. ujú. Cuando digo muy distorsionado, digo que, bueno, los salarios perdieron muchísimo. Si uno lo mide en función de los últimos datos del INDEC, el salario en enero estaba 20% en términos reales por debajo del dato de un año atrás. Las Sí, jubilaciones llegaron a tocar casi 40%. Las tarifas siguen todavía retrasadas. sí. Y esto naturalmente va a tender a impactar en los índices de inflación de los próximos meses. Por ejemplo, vamos a tener en, en abril el impacto de la suba del gas, y nuestro cálculo es que solo por este impacto vamos a tener 1,3, o sea, más de un punto del total del índice como consecuencia solo del ajuste de las tarifas del gas. Ujú. Ahora, te quiero preguntar, Martín, porque vos mencionabas recién el trabajo que hace el Banco Central con las consultoras más Ujú. importantes, que da este Sí. valor de referencia. Ahí mismo, en esto que se conoció ayer, aparecía la posibilidad de pensar en un dólar hacia fin de año de 1.400, ¿no? 1.400 pesos. ¿Cómo se explica eso? Digo, tal vez vos nos podés traer luz sobre esto, porque tengamos en cuenta que si baja la inflación, si se va a una unificación cambiaria, si se abre el cepo, esto no tendería a mantener el dólar en los valores que está hoy. Al contrario, la liberación haría que ese dólar se acomode en un valor que supuestamente, obviamente para aquellos que exportan, es más competitivo. Bueno, el valor del dólar es la gran discusión en la Argentina. Ujú.
Eh, lo que tenemos en lo inmediato es una decisión firme del gobierno de mantener esta tasa de devaluación del 2% mensual del dólar oficial. Sí. El presidente Milei dijo que, bueno, que si uno le agrega al dólar oficial el impuesto país, le da un valor muy parecido al dólar libre, con lo cual él cree que el dólar oficial está en un valor de equilibrio y por lo tanto no ver razones para modificarlo. Yo creo que en la medida en que los próximos meses son de fuerte liquidación de la cosecha, recordemos que en abril, mayo, junio es cuando ingresan la mayor cantidad de agrodólares como consecuencia de la venta de la cosecha gruesa. Yo creo que difícilmente el gobierno intente modificar esta política cambiaria a corto plazo, porque también tiene el frente de la inflación y modificar Claro. el dólar implicaría agregar puntos adicionales a la inflación. O sea, Ahora, la gran pregunta es cómo se sigue hacia adelante. sí. Claramente no parece compatible este nivel de evaluación mensual con el ritmo esperado de los precios, con lo cual no debe, digamos, con lo que está diciendo el consenso de los economistas, nosotros coincidimos de alguna manera con esto, la idea es que hacia mediados de año, junio, julio, debería pensarse en una corrección del esquema cambiario. Ajá. Pero todavía está en la nebulosa. Yo Está creo que por a verse. corto plazo vamos a ir con una apreciación del tipo de cambio y que a posteriori se va a discutir. Creo que este es uno de los grandes temas que sería importante que se diluciden, porque me parece que una de las claves que Argentina tendría que resolver es mantener un tipo de cambio alto y competitivo como esquema para salir Y activado en la economía. te pregunto lo último, Martín, antes de liberarte. El consenso que se pueda lograr en la ley bases, la posibilidad de llegar a un acuerdo el 25 de mayo, en medio de este contexto que, como vos señalás, hoy es positivo para, digo, la macro, o sea, tiene una expectativa positiva respecto a cómo se vaya acomodando la economía local. Digo, el acuerdo político posible, si es que se llega, ¿no? Porque ayer el presidente de la Nación dijo, bueno, si están, están, y si no están, que hagan lo que quieran. Pero si se diera, teniendo en cuenta que tienen que decir que sí todavía los representantes de la oposición al gobierno, ¿no? Porque de acuerdo con los propios o con los aliados nada más va a tener sabor a poco. Pero si esto pudiera, ¿sería todavía un aluvión de mayor confianza? Digo, ¿podría repercutir positivamente aún más en la economía argentina, en la economía local? Sin duda, Nuria, en realidad para que haya inversiones en serio, es decir, no para lo que los economistas decimos un trade, ¿no? Es decir, un juego financiero, sino que para que efectivamente se entierren dólares en el país y haya inversión productiva, hay que mostrar un marco institucional consolidado y esto todavía está muy lejos. Yo creo que en tu pregunta hay dos partes. Una es la que tiene que ver con la ley bases y la otra es con los consensos. Me parece que lo que está más cerca es la posibilidad de la ley base. Creo que ahí se va a dar la unión no por amor sino por espanto. Me parece que las provincias están teniendo una situación fiscal muy complicada y necesitan de la modificación del impuesto a las ganancias para recomponer sus finanzas. De alguna manera, la nación está en una situación un poco más favorable que las provincias. Digamos, el mayor gasto de la nación es en jubilaciones y subsidios económicos. Las jubilaciones perdieron muchísimo y claramente la clase pasiva no es la que tiene más condiciones para reclamar.
eh, y bueno, los subsidios se van a ir desmantelando progresivamente. Pero en el caso de las provincias, el 40% del gasto es en salarios, y en salarios de maestros, de médicos, de seguridad, de policía, con lo cual realmente es mucho más difícil manejar la restricción en el interior. Con lo cual yo creo que de alguna manera se van a lograr consensos para que la ley base nueva, modificada, pueda llegar a pasar por el Congreso. No me animo a opinar tanto sobre el consenso de mayo. Me parece que ahí ya son puntos más profundos y no sé hasta dónde está madura la relación entre el oficialismo y la oposición para llegar a un acuerdo sólido. Bien, veremos lo que sucede. Martín, gracias. Martín Rabasani, Placer, prestigiosísimo consultor económico. Gracias por este contacto. Vamos a ir a una pausa.